continuación vamos a pasar a la siguiente exposición. Este va a tratar el tema de cibercriminalidad, compliance y persecución penal, llevada a cabo por Dino Caro Coria, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca en España, miembro de la Comisión Especial Revisora del Código Penal y de la comisión que elaboró el nuevo Código Procesal Penal de 2004, presidente de la Comisión del Minjus que elaboró el anteproyecto de la Ley contra la Criminalidad Organizada de 2007, miembro de la Comisión del Minjus de 2012 que elaboró la regulación penal contra la minería ilegal, socio fundador de Caro y Asociados, director general del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa, fundador y presidente de la Asociación Peruana de Compliance, miembro del Consejo Científico del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano de la Universidad de Göttingen en Alemania, miembro del Observatorio de Criminalidad Organizada Transnacional de la Universidad de Salamanca en España, autor de múltiples libros y artículos especializados en materia penal, procesal penal y compliance, director del Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Buenas, puede empezar. Muchas gracias, Carol. Quiero agradecer en primer término al Grupo de Estudios Sociedad de Derecho por esta invitación. Tengamos en cuenta lo siguiente. Primero, el dato criminológico, qué es lo que está sucediendo a nivel del mundo y a nivel de Perú, ¿no? Dicho de otra manera, las cifras son poco alentadoras, son en cierto modo alarmantes porque dan cuenta de la existencia de un mercado negro para la ciberdelincuencia, ¿no? Y cuando hay un delito que genera rentas, este es un delito en aumento. Y en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID, en tiempos donde se ha intensificado el uso de la tecnología, evidentemente, los delitos informáticos crecen, ¿no? Más tecnología, más probabilidad de comisión de delitos informáticos. Ahora, ¿cuáles son los conceptos básicos de ciberseguridad para tener en cuenta? Dos, ¿no? Primero, ¿qué es un ciberataque? ¿Qué es ciberseguridad? Según el reglamento de la Unión Europea 796 del 2019, ciberataque es el acceso a sistemas de información e intromisión o interceptación de los datos, o cuando no se encuentra debidamente autorizado. Acceso a sistemas, intromisión, cuando no se encuentra debidamente autorizado. Y la ciberseguridad es la otra cara de la medalla. Es la protección y prevención de vulneraciones en la seguridad de computadoras, servidores, dispositivos móviles, redes, aplicaciones y demás componentes de hardware y de software. Es la otra cara de la medalla, ¿no? Frente al ciberataque. Seguimos con los conceptos básicos de ciberseguridad. ¿Cuáles son los principios, no? Son tres los principios claves, ¿no? Todo sistema tiene, o que digamos que quiera estar en el camino de la ciberseguridad, debe de cumplir con estas tres condiciones, ¿no? La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, ¿no? ¿Qué es la confidencialidad? La accesibilidad solamente para el personal autorizado, no para cualquier persona en general, ¿no? Es por ese motivo, por ejemplo, que estos casos famosos de Zoom bombing, ¿no? Donde hay intromisiones, cuando las personas ponen las claves y los links para poder ingresar libremente en Zoom, luego lo que se puede producir es atentados a la ciberseguridad, ¿no? Porque personas que son extrañas pueden acceder a la red, conectarse y poder realizar un atentado de ciberseguridad. Integridad, ¿no? La información debe estar libre de modificaciones y errores y debe de estar completa, ¿no? Debe de estar completa, no se debe de perder la información. Y en tercer lugar, disponibilidad, ¿no? La información debe ser accesible para las personas o sistemas autorizados. En cualquier parte del mundo, a cualquier hora, el sistema debe de ser disponible. ¿Cuáles son las principales amenazas a la ciberseguridad, ¿no? En primer lugar, destaca la llamada ingeniería social, ¿no? Que son las formas de engaño para obtener acceso a la información, ¿no? Y el primer ejemplo es el del phishing, luego el baiting, el vishing y el pretexting, ¿no? ¿Qué es el phishing? Aparentar ser una entidad de confianza para extraer tu información personal, tu banco, por ejemplo, una página del BCP, una página, digamos, de LAN, LATAN, para vuelos, ofreciendo ofertas. Claro, tú clicas y ya estás permitiendo que puedan pescar tus datos e identidad, ¿no? El baiting, que son ofertas muy ventajosas para el usuario, ¿no? Ese tipo de correos electrónicos, donde dice que te has ganado la lotería, que un familiar tuyo murió,
y tiene el mismo apellido que tú y por lo tanto te va a llegar un dinero. El phishing, que es fraudes por llamada telefónica, y el pretexting, cuando se aparenta ser una autoridad para que se le brinde información, ¿no? La policía, la SUNAT, el Ministerio Público, etcétera. Ejemplos de pretexting. Otra amenaza a la ciberseguridad, ¿no? Esta es una de las más graves, porque es una suerte de secuestro de datos, ¿no? Te secuestran los datos y te piden dinero para liberar la información. Es una forma de malware, ¿no? Malware es el género, el ransomware, al igual que el phishing son especies, ¿no? O al igual que el spyware. Es una forma de malware, el ransomware, que infecta el sistema y secuestra la información para liberarla a cambio de una suma de dinero. Por ejemplo, tú tienes información en el cloud, alguien penetra tu red personal, se hace de tu información, la borra de tu cloud y te pide dinero a cambio, pago en criptomonedas, con la finalidad de poder liberar tu información. Ahora eso podemos multiplicarlo, porque esta forma de ransomware se pueden realizar con tecnología avanzada, de modo que puedo yo hackear todo un servidor, ya no el dato de una persona, sino el dato de toda una empresa. Por ejemplo, en el caso del famoso Mossack y Fonseca, no hubo un ransomware en el sentido de que se pidió dinero a cambio para liberar el sistema, pero alguien penetró el sistema, alguien violentó el sistema para poder acceder a la información y luego difundirla, dando lugar al llamado caso de los Panama Papers, ¿no? Acá hacia la derecha tenemos una incidencia, ¿no? Una incidencia del 14 de octubre del 2020, una alerta de seguridad digital, donde se reporta desde un comando operacional de ciberdefensa conjunto de las Fuerzas Armadas lo siguiente, ¿no? Un ataque ransomware al bufete de abogados internacional Safeguard, ¿no? Un ransomware. La incidencia es esta, el 14 de octubre del 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tuvo conocimiento de la publicación sobre un ataque a ransomware que sufrió el bufete de abogados internacional Safeguard Show. El bufete es una compañía que cuenta con más de 900 abogados en 17 oficinas en América, Europa y regiones de Asia Pacífico. Ahora, según el bufete de abogados, el incidente ocurrió el fin de semana, el cual descubrieron como un ataque de malware sofisticado y agresivo. También indicaron que hasta donde ellos saben, varias otras entidades fueron atacadas simultáneamente con ese tipo de ataque. Bueno, eso no sabemos, no puede ser el argumento de los abogados. Al respecto, la compañía dijo que su sistema de monitoreo detectaron el ataque no autorizado, por lo que el Departamento de Tecnología de la Información tomó medidas de seguridad para poder evitar la propagación. Como medida de precaución, apagaron los equipos que fueron cifrados. Claro, si ustedes ven el reporte que hay a la derecha, es un reporte, claro, general, resumen de la incidencia, que da cuenta del problema, ¿no? Hay este tipo de alertas. En muchos países estas alertas se mandan del sector privado o del sector público y no es raro de que el sector público asuma, digamos, labores de ciberdefensa. De hecho, acá en el Perú, conforme a la regulación, parte de la ciberseguridad reposa en las Fuerzas Armadas, ¿no? Concretamente en la Marina de Guerra. La Marina de Guerra tiene una sección dedicada a la ciberseguridad y trabaja conjuntamente con el sector privado. Entonces se emiten estos reportes con la finalidad de advertir, ¿no?, que pueden haber formas nuevas de intromisión o una amenaza en camino que puede extenderse hacia el país, ¿no? Claro, eso puede suceder, ¿no? Pero si ven ustedes a la derecha, eso es un resumen muy elemental, ¿no? Porque en verdad el tratamiento de las incidencias tiene todo un protocolo, ¿no? Cómo tratar un ransomware, ¿no? Y acá, así como hay protocolos para el secuestro de personas que tiene la policía, en términos de ciberseguridad también debe haber un protocolo para el tratamiento de lo que es secuestro de información. La ley de delitos informáticos, ¿no? Esta es una ley escasamente aplicada, ¿no? Yo tomé nota de la pregunta anterior que le hicieron a la colega que me antecedió en la palabra, donde le estaban consultando si era delito la extracción de datos, la venta de datos, ¿no? Claro, una pregunta muy interesante, porque acá en el Perú teníamos un delito, digo teníamos porque ya desapareció, en el artículo sexto, ¿no? En el artículo sexto de la ley 30.096, que es la que está acá mencionada,
teníamos nosotros un delito que era el delito de compraventa de datos, ¿no? Una forma de delito informático patrimonial, ¿no? Claro, entonces aquel que se hacía de los datos de una persona natural o persona jurídica y los traficaba en el mercado de forma ilegal, cometió un delito. Ese delito está derogado, ¿no? Yo creo que es un error la derogación, porque en verdad el dato hoy en día, como yo siempre digo, es el nuevo petróleo, ¿no? Es el nuevo recurso humano, el nuevo oro negro, es un, digamos, es un recurso renovable, es un recurso que se expande en progresión geométrica y evidentemente la protección de datos personales es clave, ¿no? No solamente desde la perspectiva de la ciberseguridad, sino desde la perspectiva del compliance, ¿no? Yo tengo un trabajo escrito el año pasado sobre compliance e inteligencia artificial. Yo soy de los que creo que uno de los límites desde el punto de vista de lo que es el cibercompliance, uno de los límites a la expansión de la inteligencia artificial que implica el procesamiento constante, permanente de millones de datos, la Big Data, es la protección de datos personales, ¿no? Y creo que los países deberían estar encaminados a, digamos, a poner bajo un tratado internacional la criminalización de los datos, ¿no? Digamos, la criminalización de la compraventa o tráfico de datos, ¿no? Hoy en día las compañías trafican con los datos, ¿no? Trafican con los datos de forma grosera porque captan tu información a través, por ejemplo, de las redes sociales, usan los datos para generar predicciones a través de sus algoritmos y claro, y esa información la pueden trasladar a las diferentes unidades de negocio o venderla, ¿no? Venderla de forma directa o indirecta a través de publicidad, ¿no? Claro, en la medida que tú tengas sistemas predictivos en base a la Big Data que has captado de tus usuarios, a los que les das un servicio, por ejemplo el de Facebook, gratuitamente, cuentas gratuitas, claro, al final lo que estás haciendo tú es alimentar una gran base de datos, alimentar los sistemas predictivos que le permiten a Facebook poder, digamos, vender mejor la publicidad de manera segmentada, ¿no? Claro, eso es tráfico de datos, pero no está criminalizado, ¿no? Entonces, creo que un paso en términos de ciberseguridad, Budapest ya quedó muy atrás, Budapest ya quedó atrás en el tiempo, es criminalizar el tráfico de datos, ¿no? Bueno, entonces vamos sobre la ley, ¿no? ¿Cuál es su finalidad? Prevenir y sancionar las conductas ilícitas que afectan los sistemas y datos informáticos y otros bienes jurídicos mediante la utilización de las TIC, ¿no? Las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? Conceptos, ¿no? Que emanan de Budapest, lo que he mencionado hace un rato. Sistema informático y datos informáticos. ¿Qué es un sistema informático? Todo dispositivo aislado o conjunto de dispositivos interconectados o relacionados entre sí, cuya función o la de algunos de sus elementos es el tratamiento automatizado de datos en ejecución de un programa. ¿Qué son datos informáticos? Toda representación de hechos, información o conceptos expresados de cualquier forma que se preste a tratamiento informático, incluidos los programas diseñados para que un sistema informático ejecute una función. ¿Cuáles son los principales delitos? ¿No? Si vamos sobre la derecha, algunos de los principales delitos, ¿no? El acceso ilícito a una base de datos, el atentado a la integridad de los datos, desaparecerlo, el atentado a la integridad de sistemas informáticos, la interceptación de datos informáticos, como verán acá, el artículo sexto está borrado, ya fue derogado, que es el de tráfico de datos, y el fraude informático, ¿no? Del artículo octavo, ¿no? Donde hay algunos ejemplos de los que hablaremos luego, como el phishing y el ransomware. Y el abuso de mecanismos y dispositivos informáticos. Acá mencionamos algunos porque hay otros más, ¿no? Hay delitos informáticos relacionados con la protección de la libertad sexual, o hay delitos informáticos relacionados con la protección de la fe pública. Acá he mencionado solamente algunos, ¿no? ¿Cuáles son sus elementos comunes? Son actos deliberados en el sentido de que son dolosos y son ilegítimos en la medida que implican intrusiones no permitidas, ¿no? Donde no hay consentimiento, ¿no? Hay reglas de exención de responsabilidad porque desde el punto de vista procesal se permite la llamada participación del agente encubierto, ¿no? Es decir, si uno provoca en un pirata o en un hacker la comisión de un hecho delictivo, pueden haber exenciones de responsabilidad cuando el hecho se ha realizado con la finalidad de probar la comisión de un hecho delictivo. Y acá está el delito que, bueno, para efectos de exposición puedo detallar mejor, ¿no? Fraude informático, ¿no?
El que deliberada y legítimamente procura para sí o para otro un provecho ilícito, es decir, dinero, dinero, un beneficio económico, etcétera, en perjuicio de tercero, ¿no? Mediante el diseño, introducción, alteración, borrado, supresión, clonación de datos informáticos o cualquier interferencia o manipulación en el funcionamiento de un sistema informático. Se ha reprimido con pena de 3 a 8 años y multa. La pena va de 5 a 10 cuando se afecta el patrimonio del Estado destinado a fines asistenciales o programas de apoyo social. Los grandes problemas de los delitos informáticos o delitos que tienen que ver con la ciberdelincuencia son problemas de accesibilidad, ¿no? Conocer al autor del delito, la persecución debe darse en múltiples jurisdicciones, hay la necesidad de realizar pericias o auditorías informáticas, no hay personal calificado, pero sobre todo, es el tema de la velocidad, ¿no? Porque estos son atentados que se realizan con mucha velocidad con la finalidad de obtener el beneficio y luego desaparecer, ¿no? Claro, entonces no hay policías de la red, ¿no? No hay una policía mundial en la red, ¿no? Entonces, hablar de casos en los cuales ha sido exitosa la persecución penal, creo que ningún país se puede sentir orgulloso de eso, ¿no? Creo que el espacio que nos queda acá es más bien trabajar en la prevención, trabajar desde la lógica del compliance. Muchas gracias.